Toman sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pueden tomar asiento.
Si ustedes se dan cuenta, el tono de la carta es un tono muy solemne. Fuera de la visión del trono del profeta Isaías, que había sucedido casi 1000 años antes de esta visión. No sé si haya descripción en la Biblia similar a la visión que se le concedió al apóstol Juan ver en la visión de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Este libro, como lo dice su nombre, Apocalipsis, significa revelación. Significa algo que se descubre y se destapa para que pueda ser visto. Es una revelación de Jesucristo, dice. Así empieza la carta, la revelación de Jesucristo. A Jesucristo está siendo revelado. No es la revelación de un evento, es la revelación de una persona. O sea, el empuje del libro es que quiere el Señor que nosotros veamos a Jesucristo. Que nosotros veamos a Jesucristo como lo debemos ver. Y aquí se le concede al apóstol Juan, se le concede ver a Jesucristo y describirnos a Jesucristo. Pero también, dice, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre le está revelando algo a Jesucristo y luego Jesucristo le está revelando eso a Juan, inclusive dice, por medio de un ángel que se le está enviando para que Juan la reciba. Y vamos a ver a lo largo del libro cómo este ángel va llevando a Juan por un proceso de varias visiones, en donde todo el libro se compone de una visión progresiva y de varias etapas en esta visión, de varios mensajes, de varias cosas, inclusive como que el libro se repite en varias instancias, en donde está mencionando las 7 plagas, los 7 ángeles, las 7 copas, y son 7 cosas y todo está en número 7, que está como repitiéndose un ciclo, manifestando algo que va a venir desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y se abren los sellos y se derraman las copas y salen los 7 ángeles y las 7 trompetas, y todo esto que está siendo revelado está siendo dado a Jesucristo por el Padre. Y dice aquí que inclusive la visión empieza, ¿verdad? Y dice que está aquí delante de los 7 espíritus de Dios. Y entonces estamos viendo que es una revelación en donde aparece el Padre. Los 7 espíritus es la plenitud del Espíritu de Dios. Quiere decir que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que están trayendo esta revelación para nosotros. Esto, hermanos, le da al libro un sentido de una gran importancia y de un gran peso que nosotros tenemos que considerar. Dice el libro que es una profecía que se le da de las cosas que van a suceder o que están por suceder. Y que el apóstol tiene que escribir esa palabra que él va a escuchar y las cosas que él va a ver. Y las tiene que escribir y las tiene que grabar, porque luego tiene que llevar ese mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias
representan toda la iglesia. Así como los 7 espíritus representan el Espíritu de Dios en su plenitud, las 7 iglesias representan la iglesia en su plenitud. Las 7 iglesias eran 7 iglesias reales. Existían estas 7 ciudades y había 7 iglesias ahí que estaban experimentando condiciones particulares, retos particulares, tentaciones particulares, ataques particulares. Y lo que Jesús les envía a decir a cada una de las iglesias contienen el mensaje de lo que el Señor nos está diciendo a toda su iglesia, a toda la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Y esta carta, este mensaje, este testimonio es una bendición. Si ustedes se fijan ahí en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y esa bienaventuranza es lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué el libro de Apocalipsis? Porque nosotros queremos recibir esa bienaventuranza. Y fíjense que dice que el que lee, el que oye las palabras y guarda las cosas que están escritas en ella. Si tú te hubiera preguntado de qué se trata Apocalipsis, tú tal vez me hubieras dicho, Apocalipsis se trata del fin del mundo, del término de la historia, del juicio de las naciones. Yo te hubiera preguntado, ¿y cómo es que tú vas a guardar esas cosas? Quiere decir que ese no es el mensaje de Apocalipsis. De eso trata Apocalipsis, pero eso no es lo que nosotros tenemos que guardar. Al final de cuentas, todas esas cosas que vienen descritas ahí de manera encubierta, si lo quieren, simbólica, atrás de todo eso hay un mensaje que Jesucristo le quiere dar a su iglesia y por el que ordenó a Juan que lo escribiera, y dice, y bienaventurado el que lo oye y lo guarda. Eso es de lo que nosotros queremos ir detrás de ello. Eso es lo que queremos nosotros entender. Señor, ¿qué es el mensaje que yo tengo que oír y cómo es que yo lo tengo que guardar? ¿Por qué? Porque esta es una bendición para nosotros. Y estas cosas aquí descritas están cerca. Están cerca en términos de tiempo, están cerca en términos de importancia, están cerca en términos de aplicación. Nosotros, al recibir esta revelación de Jesucristo, que es una profecía apocalíptica, es una profecía de las cosas que van a suceder al final, es una profecía que nos revela de una manera simbólica y no muy clara lo que ha de suceder al final. Esta para nosotros será una bendición, porque para empezar tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Por eso es que es la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo quiere que su iglesia lo vea correctamente. Y hermanos, aquí habemos personas que necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de quién es Jesucristo. Y eso será una bendición. Primero que nada, esta carta necesita cambiar cómo vemos nosotros las cosas. Aquí se está describiendo algo, un conflicto cósmico que no vemos. Aquí, por ejemplo, se está describiendo cómo ve Dios al mundo. Y saben una cosa, nosotros tenemos que ver al mundo igual como lo ve Dios. Y muchos de nosotros no lo vemos así. Ni vemos a Jesús como lo debemos ver. Inclusive,
No vemos ni siquiera a Satanás como lo tenemos que ver. Algunos ni siquiera vemos a Satanás. Entonces este libro es una bendición porque tiene el poder de cambiar la perspectiva de los que lo reciben. Pero solamente habrá bendición si lo escuchamos, lo recibimos y lo guardamos. Y va a ser una bendición también, no solamente porque cambia nuestra perspectiva, sino porque nos revela lo que va a ser nuestro destino. Es una bendición porque, como dice el logo, ¿verdad? Es la victoria final de Cristo. Es la victoria, es la descripción de que al final de la historia, el que tiene toda la victoria es Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto porque a veces no vivimos sobre esas bases. Y tenemos que entender y recibir y estar afirmados sobre la base de cuál será nuestro destino. Y no solamente cuál será nuestro destino, sino cuál no será nuestro destino. Porque también nos va a describir cuál será el destino del mundo. Y vamos a poder ver el poder del Evangelio en nuestras vidas, transfiriéndonos del destino del mundo al destino de la iglesia y comparando los dos destinos. Cristo teniendo victoria y sabiendo nosotros cuál será nuestro destino. Y ahora puede ser una bendición no solamente para aquellos de nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo, que amamos a Jesús, que queremos de Jesús, que queremos servir a Jesús, sino para todos aquellos que lo escuchen y lo guarden. Y tal vez tú estás aquí como un visitante. Tal vez tú estás aquí y tú no eres un cristiano. Y tú sabes que no eres cristiano. Y este libro puede ser una bendición para ti, no porque te va a asustar. Que te quiero decir una cosa, debería de asustarte. Pero es una bendición porque te va a revelar a Jesús como Él es. Y tú lo puedes conocer como Él es. Y te puedes entregar a Él por lo que Él es. Y puedes arrepentirte de vivir una vida sin Cristo Jesús o vivir una vida para servir a algo que no es el Rey. Me gusta que aquí dice que Él es el soberano de todos los reyes. Él estaba ceñido, Él estaba exaltado, Él estaba presente en triunfo, en victoria, y Él estaba ahí manifestando su voluntad. Y este Jesús es el Señor de todo el universo y de toda la tierra. Y el que no tiene a Jesús está sirviendo un rey que estará bajo los pies de Jesús. Nosotros queremos servir al verdadero rey. Ahora, estas cosas, dice la Escritura, están cerca. Y muchos pueden decir, a ver, espérate, aquí ya tenemos problemas, porque Apocalipsis fue escrito hace casi 2000 años. Hace 2000 años Jesús le estaba diciendo a la iglesia que estas cosas estaban cerca. Ya pasaron 2000 años y no ha sucedido. El estar cerca, está esto tan cerca de nosotros como el momento en que el Padre diga, Jesús, ya es tiempo. Así de cerca está. Y así de cerca ha estado siempre. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos vivir como aquel que está velando.
Porque Jesús vendrá como un ladrón en la noche cuando no lo espera el mundo. Pero dice, pero ustedes no pueden ser así. Ustedes tienen que vivir siempre esperando la venida de su Salvador. Y el libro termina precisamente pidiéndole al Señor, ven Señor Jesús. Ven. Ven pronto. Y yo sé que no es necesariamente esa la petición de muchos jóvenes, pero saben una cosa, la petición de algunos viejos ya empieza a ser para nosotros, Señor, ven pronto, porque esta cosa está fea. Este mundo quebrado, este mundo caído, este mundo podrido, siempre ha estado así, nomás que no nos damos cuenta del estado que están las cosas a veces. Pero está tan cerca esto del momento que Dios Padre diga, ya es hora. En ese momento. Y puede ser en un instante. Puede ser mañana, como puede ser dentro de 100 años, como puede ser dentro de 1000. No sabemos, pero puede ser mañana. Y así dice Jesús que debemos de considerar. He aquí yo vengo pronto, dijo Jesús. ¿Cuándo, Señor? Pronto. ¿Cómo voy a vivir? Vive como que yo vengo pronto. ¿Cuándo? Vengo mañana. Si quieres vivir, si quieres saber, vengo mañana. Vive como que yo vengo mañana. Estas cosas están cerca, dice el Señor. Y ese mensaje es el mensaje que quiere Jesús que reciba su iglesia. Ahora, este es un mensaje que toca mi corazón porque mi tendencia a ver a Jesús como este rey exaltado, conquistador, se me pasa, ¿verdad? Que es el Jesús que dio su vida por mí. Entonces Juan escribe en las iglesias enviándoles un saludo de paz y hablando del Señor, el Padre. Dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Es una referencia, si vemos el versículo 8, es una referencia al Padre. Aunque también es una referencia a Jesús, porque Jesús mismo también se refiere a Él mismo como el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, pero es una referencia al Padre. Y lo dice el versículo, gracias, pues, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, el Espíritu Santo, y de Jesucristo. Por eso es que sabemos que si está hablando del que es, el que era y el que ha de venir, y también lo está haciendo así, el Todopoderoso, en el versículo 8, quiere decir que está refiriéndose al Padre. Y luego se refiere al Espíritu. Y luego se refiere a Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El Rey de reyes, el soberano de todas las cosas. Y luego dice ahí la segunda parte del versículo 5, al que nos ama y nos libertó de sus pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. 3 cosas describe aquí Juan acerca de Jesús. Jesús es el que nos ama. El soberano de los reyes es el que nos ama. El que nos está hablando es el que nos ama. Este que nos ama lo demostró dando su vida por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados. Es la segunda cosa que hace por nosotros. Nos ama y perdona nuestros pecados. Por eso hablamos nosotros de la centralidad del Evangelio. Apocalipsis empieza centrado en el Evangelio. Por eso hablamos fíjense, aquí está hablando de la revelación de las últimas cosas. Es el soberano rey el que está hablando las cosas que han de venir. Y cómo Juan lo establece y dice, este es el que nos ama y el que perdona todos nuestros pecados con su sangre.
Cuando hablamos de la centralidad del Evangelio, quiere decir que nunca nos movemos de ahí, nunca dejamos de considerar nuestra identidad, la esencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. No es que Jesús vino para darnos una buena vida aquí. Jesús vino para que tú tuvieras el mejor matrimonio, los mejores niños o el mejor negocio, que te tuvieras prosperidad y felicidad en la tierra. No, Él vino porque nos ama. Y vino porque nos ama para perdonar nuestros pecados. Y la tercera cosa que vino a hacer es para hacernos un reino. ¿Somos un reino? No, aquí no. Y muchas personas, inclusive en algunos sectores de la iglesia, ¿verdad?, se la pasan predicando, es que somos reyes y venimos a reinar en la vida. Aquí Apocalipsis nos dice, vino a hacernos un reino. No para que seamos reyes, sino para que seamos sacerdotes de Dios, para ministrarle a Dios, para vivirle, para darle la gloria a Dios. Y al final del libro termina cuando Jesús toma este reino y lo hace su reino, para que este reino viva con Él para siempre y le adore a Él para siempre. El Rey es Jesús. Nosotros somos su reino y Él reina sobre nosotros. Por eso vino a hacernos un reino. Somos de Él. Nos compró para Él para ser sacerdotes a nuestro Padre. El sacerdote es el que le ministra, es el que alaba, es el que ofrece sacrificios. Ese es nuestro destino, ese es nuestro llamado. El propósito de la vida no se encuentra aquí. El propósito de la vida se encuentra allá, en el reino de Jesús. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que quiere que veamos. Y de eso se trata Apocalipsis. El reino de Jesús no es de este mundo y nosotros fuimos llamados para hacer parte de este reino que no es de este mundo. Y que aquí lo vamos a ver. Porque aquí vamos a ver lo que le va a pasar a este mundo. Y el que es el soberano de los reyes, de los reinos de este mundo, va a dictar sentencias sobre esos reyes y sobre este mundo. Y luego va a tomar a su pueblo y va a decir, aquí está mi reino. El que nos ama, porque nos ama, nos escogió para perdonar nuestros pecados y hacernos parte de su reino, como un reino de sacerdotes, para ministrar al Padre. Fíjense la importancia de este mensaje. La importancia de cómo lo ve Jesús. Entonces, el que nos ama, le dice a Juan, escribe esta carta, mándasela a las iglesias, léansela a las iglesias. Es un mensaje que quiero que ellos entiendan, porque quiero que sepan quién soy yo, el que los ama, el que perdone sus pecados y los hice ese reino. Quiero que les digas que yo voy a volver. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan señala a Jesús, a Él sea la gloria. Y lo dice, versículo 7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Nosotros somos de las tribus de la tierra. Por acá un valiente se atrevió y dijo, amén. Pues no somos de las tribus de esta tierra. Acabamos de leer, Él vino para hacernos un reino. Nosotros ya no somos, ante los ojos de Jesús, de las tribus de esta tierra. De las tribus de esta tierra, Él ha tomado
gente para hacerlos su reino. De toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, Él está formando un reino para Él, un pueblo para Él. Entonces, si nosotros le decimos, Señor, yo soy de las tribus de esta tierra, el Señor te va a decir, tú eras y de ahí te escogí para que ahora seas mío. Ahora tú te llamas cristiano. Señor, yo ya no soy nomás mexicano, yo soy cristiano. Dejaré de ser mexicano cuando México deje de existir, pero nunca voy a dejar ser cristiano del pueblo y del reino de mi Señor por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Y entonces Él está diciendo, avísale a mi iglesia, avísale a mi gente, yo vengo y todo ojo me verá. Y saben una cosa, las tribus de la tierra me van a ver y se van a lamentar. Dice, inclusive los que me traspasaron. Y eso es una referencia a una profecía en el capítulo 12 del libro de Zacarías. Es una profecía dada a los judíos, que dice que cuando Jesús vuelva lo van a ver y van a decir, ¿que no es este el que crucificamos, del que nos burlamos, del que dijimos que era nada? Este que está volviendo en su caballo blanco, en su gloria, ¿qué no es este el que nosotros dijimos que era peor que una basura? Y dice, y se lamentará. Y las naciones se lamentarán. Los que ahora se burlan de Él y se limpian los pies con su palabra y menosprecian su sangre y sus mandatos, se lamentarán. Y Jesús le está diciendo a su iglesia, yo vengo y todo ojo me va a ver. De esto se trata Apocalipsis. Y detrás de todo esto, el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese versículo 8, hermanos, es así como cuando tú le mandas un recado a tus hijos. Oye, que andan tus hijos haciendo travesuras. Diles que vengan. Diles que su papá les habla que vengan. ¿Okay? No nomás diles que vengan. Diles que es el papá el que lo está hablando. Oye, dice tu papá que vayas. ¿Quién te dijo? Mi mamá. No, tu papá mismo es el que me dijo. Y eso es lo que está diciendo aquí Dios Padre. Dice Jesús, el mensaje, la revelación, es que Él viene. Y luego dice, yo soy el alfa y el omega, el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. El que es, el que era y el que ha de venir. Este es el que lo dice, el Todopoderoso. Hermanos, no hay firma más sublime, sagrada, temible, que sea el Todopoderoso el que nos esté hablando. Ya no sé si ya lo percibieron, ¿verdad? Pero la carta tiene este tono de Dios diciéndonos, ¡hey! Escúchame, mira quién te está hablando. Yo, el principio y el fin, el que siempre he sido y que siempre seré, el Todopoderoso. Vengo pronto, aguas. Escúchame. Tengo algo que decirte. Entonces, en esta introducción, hermanos, al libro de Apocalipsis, yo quiero que oigamos estas cosas, que esto sea el mensaje que estemos recibiendo y que no nos distraigamos con las otras cosas que son periféricas.
El reto de Apocalipsis es precisamente que es un libro que no comúnmente estudiamos, inclusive nosotros aquí nunca lo habíamos predicado completo. No comúnmente lo estudiamos y nos parece como oscuro o difícil. Nomás para darles un ejemplo, denle la vuelta ahí al capítulo 9. Está una de las trompetas, dice el Señor, suena la trompeta, ¿verdad? Y suenan las trompetas y luego se abre el abismo y del abismo sale un humo y resulta que el humo no era humo, sino que eran chapulines. ¿Ok? Y luego dice el versículo 7 en el capítulo 9, dice, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El peligro y el reto de Apocalipsis es que leemos ese tipo de cosas y queremos, ¿quiénes son estas langostas que tienen cara humana, pelo de mujer y cola de escorpión? Y los está dirigiendo un ángel de muerte. Y vienen y atormentan a los hombres por 5 meses. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se refiere? ¿Es una plaga? ¿Son microbios? ¿Son ángeles? ¿Son demonios? ¿Qué son? ¿Qué importa? Lo importante es que yo no quiero tener nada que ver con ellos. Y que los está mandando Jesús. Y los está mandando al mundo. Y el mundo recibe estas plagas y estas ayes y estas cosas sobre el mundo, y el mundo aún así no se arrepiente ni vuelve sus ojos a Jesús. Entonces es muy fácil en Apocalipsis perderse del hecho que es una carta que está escrita, y lo que debe producir en nosotros, lo primero, lo fácil, luego se lee, y en lugar de ponernos, ¿y por qué tienen caras y colas y coronas y corazas y esto y los caballos? Y en lugar de meternos con toda esta simbología, lo que debemos decir, bueno, pero ¿qué quiere Jesús que nos demos cuenta de ello? El género apocalíptico, hermanos, se caracteriza por estar lleno de visiones, de simbología, de imágenes, de números. ¿Okay? Eso no quiere decir que el libro no tenía una referencia histórica para la gente en el primer siglo. Y van ustedes a ver en toda la Biblia, en este libro, solamente en Apocalipsis, el número 7 se repite como 50 veces. En 50 ocasiones se hace referencia a algo que tiene que ver con el 7. O sea, el 7 es un símbolo de la plenitud. Si el Espíritu de Dios es 7 veces el Espíritu de Dios. Las iglesias son 7 iglesias, son 7 ángeles. O sea, el 7... el 4, el 7, el 10, el 12 son números que ocurren en Apocalipsis como parte de esa simbología. Vamos a tratar de ver cuando amerite, ¿verdad? Ver alguna de esas simbologías, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? No queremos perdernos del hecho de que este libro no solamente es una visión de cosas futuras, sino que dice que son cosas que son, que tienen que ver con lo que son, con lo que es ahorita, con la realidad ahorita y con lo que va a ser y lo que va a suceder. Entonces nosotros, ¿verdad?, queremos ver este libro porque este libro tiene una aplicación en el presente a través de paralelos con el futuro. Así lo describe un doctor
Dr. Osborne, ¿verdad? Dice, este libro tiene aplicación para el presente a través de los paralelos en el futuro, con el futuro. ¿Okay? El libro, parte de la controversia de Apocalipsis, es que se ha interpretado tradicionalmente de varias formas. Tal vez ustedes hayan visto películas, esas del Armagedón y cosas así. Bueno, no sé si llamaba Armagedón, ¿cómo se llamaba? Hay películas que tratan del fin del mundo, que toman la interpretación del libro de una manera que no lo vamos a tomar nosotros aquí. Hay varias maneras de interpretar el libro. Por ejemplo, hay una que es la histórica, que es una de las maneras en que les digo comúnmente se ha interpretado. La manera histórica es como si Apocalipsis fuera una revelación de la historia de la iglesia a través de los siglos, como si Apocalipsis estuviera describiendo eventos de la historia del mundo. Entonces, por ejemplo, si habla del anticristo o de la bestia o de estos personajes, ¿verdad? Pues han sido desde Mussolini, Hitler, el Papa, Napoleón, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que te gusten, ¿verdad? Y que si la Segunda Guerra Mundial, pues esto está describiendo la Segunda Guerra Mundial, aquí está describiendo a los nazis, o está describiendo eso, y tratamos de encontrar esta simbología en dónde se aplica en la historia del mundo, ¿no? Entonces estamos esperando, sí, ahora por ejemplo lo nuevo, ¿verdad? Ya salieron unas personas, no, si Estados Unidos ataca a Siria, entonces eso quiere decir en Apocalipsis lo que dice esto acá. Y eso es muy común, pero es un fracaso, porque continuamente se tiene que estar reinterpretando según va pasando la historia y resulta que no resultó como se había interpretado que iba a suceder. ¿Okay? Entonces estas personas que decían que Hitler era la bestia, bueno, pues estaban esperando que Hitler resucitara y luego Hitler no resucitó y entonces pues no ha de ser Hitler, ha de ser otra persona, ¿verdad? Y póngale ustedes el nombre que quieran. No es esa la manera como se debe interpretar el libro. Hay otra manera que es la manera preterista, que también no es una manera correcta, porque es una manera que dice que el libro se debe interpretar exclusivamente en base a lo que sucedió el primer siglo. En el año 70 Jerusalén fue destruida. Y algunas de las profecías de Jesús en el capítulo 24 del libro Mateo tenían referencia y cumplimiento en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, algunas de las cosas que estaban dichas en Daniel, por ejemplo, se cumplieron en el año 70. Y estas personas que toman eso dicen, no, es que Apocalipsis también hace referencia no al fin del mundo, sino al fin de Israel. El problema es que no es eso lo que dice Apocalipsis. Y se está forzando la escritura si tú quieres tomar ese método, ¿verdad? Hay otro método que es el método idealista. Y esto es muy común. El método idealista es una manera de interpretar que nos dice que el libro en su mayoría es simbólico. Y los eventos descritos son símbolos que no tienen relación a eventos históricos, sino a verdades espirituales universales. Lo cual estamos de acuerdo que es válido en muchas partes del libro, pero no en todo. O sea, hay cosas aquí históricas, hay cosas aplicables en el primer siglo, hay cosas aplicables ahora, va a haber cosas aplicables en el futuro. No todo es simbólico, pero sí una gran parte del libro es simbólico. Y lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Habla de años, 3 años y medio, 1000 años, periodos de días, etcétera. Y nos damos cuenta que todos esos medidas de tiempo, base también a otras profecías bíblicas, son periodos simbólicos. Los números, la cantidad de las personas, o sea, el tratar de nosotros sacar cosas específicas
del libro de Apocalipsis, cuando que son cosas simbólicas, es muy importante entender, pero no todo es simbólico. Otra interpretación es que es futurista, que está describiendo el libro en su mayoría eventos que aún no se cumplen, sino que tienen solo referencia con el final de la historia de la segunda venida de Jesús. Y tiene razón, esta manera de interpretarlo es correcto. Mucho del libro no se ha cumplido y va a suceder cuando el Señor regrese. Y la última manera de interpretarlo es la manera ecléctica. Si no saben lo que quiere decir ecléctico, yo tampoco. Pero tiene algo que ver así como que es una mezcolanza. Esta manera, muchos eruditos, muchos estudiosos de la palabra han preferido combinar lo mejor de los métodos anteriores, desechar lo más débil de esas interpretaciones y pensar, este es un libro profético, apocalíptico, que es una carta, por lo tanto debe de tener una relevancia histórica, futurista y simbólica. Es una carta, quiere decir que fue escrita para gente específica en la historia que lo iba a recibir. Y que el propósito del Señor era que nosotros en el año 2013 lo leyéramos también, porque le dijo a Juan que lo escribiera. Y vemos que muchas de esas cosas son cosas que dice que van a suceder, porque Jesús aún no regresa. Pero también muchas cosas las dice de una manera simbólica. Y tenemos nosotros que saber cuáles son esas cosas simbólicas que Él nos está trayendo. ¿Cuáles son los temas de Apocalipsis? Son muchos temas, se vieron aquí ahorita algunos de ellos o varios de ellas en la pura introducción, en este que viene siendo el prefacio o el prólogo de la carta, del versículo del 1 al 8. Número 1, un tema de Apocalipsis, la soberanía de Dios. Ustedes se dieron cuenta, Jesús es el soberano de los reyes. Y lo van a ver cada vez que Él habla, Él va a estar repitiendo su soberanía. Yo soy el creador, yo soy el final, el principio, el que no tiene principio, el que no tiene final, el que tengo toda la iglesia en mis manos. Aquí tengo la iglesia. Son luces que están, una lámpara que está en mi mesa y la estoy viendo. Yo soy el soberano. Inclusive una manera de ver la soberanía de Dios es que cuando Él da una orden, Él da la orden al ángel, ve, haz esto. Y el ángel va y lo hace. O sea, es una continua repetición y remarque continuo de que Jesús es soberano y es el majestuoso, el que está en su trono. Él es el todopoderoso. Para aquellos que veían a Jesús como un buen maestro, es un compa a todo dar, Jesús así medio hippie, medio buena onda, peace and love, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. No, dice, esta es la revelación de Jesús. Este es el verdadero Jesucristo, el soberano de las naciones. ¿Cómo lo ves tú? Yo espero que a raíz de estar escuchando estos mensajes, tú llegues a ver a Jesús de la manera correcta y no estés pensando que tú puedes manejar a Jesús a tu antojo, ni estés pensando que depende de ti, cuando que hay un soberano. Y gracias a Dios que nos llamamos gracia soberana, porque estamos recordando que nosotros servimos a un rey que es soberano. Este libro nos lo va a recordar y nos lo va a recordar continuamente. Otro tema de Apocalipsis es la exaltación de Cristo Jesús. Vean la descripción de Cristo. Y nosotros hasta antes cantábamos una canción en el capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 11, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Rey es el Rey conquistador Jesús. Y vamos a verlo en su trono, y vamos a verlo exaltado, y vamos a ver ángeles postrados ante él y ángeles cantando las glorias alrededor de su trono. Y vamos a ver ese trono, y de repente en la visión dice: el que estaba sentado en el trono era un cordero inmolado. Es el mismo. El cordero inmolado es un símbolo que este rey conquistador, con sus vestidos teñidos de sangre, es el que vino a morir porque nos ama para hacernos su reino. Es un gran rey temible, venerado, y ese es nuestro Salvador. Espero que esto cambie nuestra manera de orar. Cuando le hablamos, cuando nos quejamos, cuando venimos con Él y le reclamamos. Que tengamos esta imagen cuando le estamos hablando. Al cual los ángeles no se atreven siquiera a mirar y nosotros venimos y le decimos: ¿y Jesús, por qué no me hiciste caso? Entonces, por una razón muy sencilla. Porque Él es el Rey. Porque Él es el soberano, porque Él es el exaltado y Él es el que juzga a las naciones, no tú. Y ojalá eso impacte todo el aspecto de nuestra vida, hasta nuestra paternidad, para que cuando le hablemos a nuestros hijos no le digamos: ay, mijito, pídele a Diosito que te ayude en tus clases de tu escuela. Digamos: hijo, recuerda que Jesús es el Rey. Es el Señor, está sentado en su trono y nosotros lo servimos. Póngase a estudiar y haga un buen esfuerzo para que su esfuerzo agrade al Rey Jesús. Por la revelación de Jesucristo, que lo veamos como Él es, que nos ama. Perdonó nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho un reino de sacerdotes. También vamos a ver la futilidad de Satanás y sus agentes. Este que hace guerra, este que odia a Jesús y que busca por todos lados hacerle guerra a todo lo que le pertenece a ese Jesús, está derrotado. Y en Apocalipsis vamos a ver su verdadera dimensión y vamos a ver la pequeñez de Satanás, la poquedad de Satanás, su futilidad de oponerse a la soberanía de Dios. Su castigo es inevitable y es un enemigo derrotado que aún así está buscando devorar, seducir, tropezar, destruir los santos amados de Dios. Pero aún la persecución de la iglesia, se me hace increíble que cuando Jesús le habla a una de las iglesias, le dice: y Satanás, por cierto, a algunos de ustedes los va a echar a la cárcel y a algunos de ustedes los va a matar, ¿ok? Les aviso. Oye, Señor, pero ¿qué no tú no viniste para que pues nosotros acá vivamos triunfantes? ¿Y cómo que estás dejando que nos mate Satanás? Tú no digas nada, tú déjate. Satanás los va a perseguir y a algunos de ustedes también los va a matar. ¿Ok? Les aviso. Y al final del libro también dice: y Satanás lo tengo amarrado, pero al final lo voy a soltar. Lo voy a soltar por un poco de tiempo.
Les aviso. Nuestro rey se toma el derecho de usar a Satanás como él quiere, de amarrarlo, de soltarle las manos o de sujetarle las manos. Él es el rey. Nosotros a veces queremos enaltecerlo. Nosotros tenemos poder de Satanás. ¿Qué le vas a decir eso si tú eres de esa iglesia que le tocó que los van a echar a la cárcel y los van a matar? Satanás está derrotado y está siendo usado por el Señor para traer su juicio y hasta para permitir la seducción del mundo. Otro tema de Apocalipsis es la guerra cósmica. Hay una realidad, hay un conflicto espiritual, hermanos, que muchas veces ignoramos. No nos damos cuenta cómo el diablo usa al mundo. Ahorita leíamos Efesios 2. El príncipe, la potestad del aire que gobierna las pasiones de este mundo. Aquí lo vamos a ver manifestado como la gran ramera. Y la bestia que seduce por medio de una falsa religión, un falso profeta. Religiones falsas, un evangelio falso, un mundo seductor que seduce al mundo con sus inmoralidades y sus idolatrías. Que persigue y presiona y quiere destruir la iglesia. Lo vamos a ver. Hay una guerra. Y Jesús continuamente en Apocalipsis le está diciendo, tú necesitas perseverar, tú necesitas permanecer. Y dice, al que conquiste, al que persevere hasta el final, a ese le voy a dar la corona. Jesús mismo está diciendo, no se me rajen, hay una guerra, pero yo tengo la victoria, por lo tanto ustedes perseveren y pónganse abusados y peleen. Y esfuércense y sean diligentes, guarden su santidad, no le den entrada, no se dejen seducir, no se dejen engañar, van a venir falsos cristos, falsos profetas. Y luego nos dice, y yo les voy a dar poder que hagan hasta falsas señales y falsos milagros, para que el que no sea verdaderamente mío se manifieste, se va a ir tras de ellos. Pero ustedes no se dejen engañar. Yo soy su Señor. Nomás hay uno. Y como que no me anima mucho, Señor, pues si no quieres que nos engañen, pues no los dejes. No, yo quiero que ustedes me conozcan, me busquen, se aferren a mí y sepan distinguir mi olor. ¿Y quién soy yo? Y me sigan solo a mí. Hay una guerra y tenemos que pelear. La victoria final es de nuestro Cristo cuando establezca su reino completo por toda la eternidad. También hay un juicio absoluto. Y esto es un tema de Apocalipsis, el juicio de Dios en contra de sus enemigos. Y hermanos, una de las cosas que vamos a ver, lo más severo, el Señor va a juzgar al diablo y lo va a echar al lago de fuego. Lo más severo de Apocalipsis está reservado para el mundo. Al mundo, que terminan en el mismo lugar donde termina el mismo dragón y el mismo diablo y la misma bestia. El mundo termina allá. Y la manera como Jesús describe al mundo es una manera espantosa, horrible. Jesús odia lo que el mundo representa para él. El repudio, el rechazo, la mofa del mundo. Y nosotros lo que no nos damos cuenta, y que espero que nos demos cuenta cuando veamos cómo juzga Dios al mundo. Espero que nos demos cuenta qué tantas cosas del mundo nosotros nos acomodamos a ellas y nos comprometemos con ellas. Y tienen el mismo origen de lo que vamos a ver aquí.
Entonces, el juicio absoluto de Dios contra todos sus enemigos lo tenemos que ver, hermanos. Si veamos, tenemos que ver qué es lo que va a juzgar Jesús, para luego nosotros saber de qué lado nos vamos a poner. Otro de los temas fuertes, repetitivos en Apocalipsis es el llamado a la perseverancia de los santos. La carta, hermanos, de Apocalipsis es una exhortación. Fíjense bien, la carta es una exhortación, es un libro para la iglesia. No es un libro que fue escrito para que lo interprete el mundo. Es un libro para la iglesia, es una exhortación a la iglesia a que persevere en santidad hasta el final, a que no se eche para atrás. Y le está diciendo, hijos, ustedes deben estar dispuestos a perseverar aún en medio del sufrimiento, aún aunque los echen a la cárcel, aún aunque los maten. Vendrá el día, tal vez, en que nosotros experimentemos persecución, como lo están experimentando otros hermanos en la iglesia, en el mundo contemporáneo. Debemos estar preparados. De Apocalipsis nos va a preparar para perseverar a pesar de la persecución. Y finalmente, una de las cosas hermosas de Apocalipsis es que en medio de todo esto nosotros vamos a ver muchas escenas de adoración. Nunca deja de sentirse en Apocalipsis la adoración del Rey, la adoración en el trono. Hay una realidad en el cielo, se está adorando a Dios ahorita. Puede haber guerra en el mundo, puede haber miseria en el mundo, puede haber hambre en el mundo, puede haber violencia en el mundo, y en el cielo se está adorando al Señor. Y una de las cosas tremendas que Apocalipsis nos llama es que los ángeles, cuando Jesús se para y decreta la destrucción de partes inmensas de la población del mundo, los ángeles se paran y lo adoran por haber hecho eso. Adoran a Jesús porque Él dice, destrúyanmelos, mándenlos al fuego. Y los ángeles se paran y lo alaban, glorioso Señor, exaltado seas por el juicio que estás emitiendo. Es una dimensión de adoración que nosotros no entendemos. ¿Cómo es que vamos a adorar a Dios porque destruye el mundo? El tema de adoración del Rey de Gloria es algo que tenemos que ver profundamente y nos va a sacudir. Va a sacudir la forma en que adoramos a nuestro Señor, pensando que, sí, a mí sí me gusta la adoración, porque, cómo me gustan las canciones. Tiene absolutamente nada que ver con las canciones. Tiene que ver con lo que tú le estás diciendo, a quién estás viendo cuando estás cantando. Toda la creación le adorará, aún hasta sus enemigos bajo sus pies. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, pues tenía un propósito. Cuando Jesús le habló a Juan, le dijo, ve, manda la carta a las 7 iglesias. Después de ahí me imagino que esa carta se empezó a leer en todas las iglesias. Y nos llegó a nosotros porque la iglesia, siglos después, recogió el libro y dijo, lo vamos a poner en el canon del Nuevo Testamento. Nunca ha habido duda de que Apocalipsis debe de estar en el canon. ¿Cuál era el propósito? El propósito para nosotros tiene que estar ligado con el propósito que tuvo Jesús cuando se lo dio a Juan. Y había un propósito en particular y parece ser por los temas tratados ahí y por la realidad histórica de los receptores originales de la carta. Podríamos decir que este libro no fue escrito para traer confusión a los creyentes. No fue escrito para traer división a la iglesia. Y no fue escrito para promover especulación sobre la venida de Jesús. No se los mandó Jesús
a la iglesia de Sardis para que luego la iglesia de Sardis estuviera, oye, irá a ver en el futuro, en 1938, un hombre que se levante en Austria que se llame Adolfo Hitler y que entonces él llegue a ser y va a destruir a 6 millones de judíos. O sea, 1800 años después ellos estuvieran especulando quién iba a ser esa persona. No creo. No se los dio Jesús para que se confundieran o para que unos dijeran, no, pues yo pienso esto, yo sí pienso que debe haber sido este personaje y otros, no, pues yo pienso que este otro personaje. Y no, pues tú vete para allá y yo para acá, yo me aferro, que yo me amacho con que era este y tú te machas con que era aquel. Y las langostas con cara de hombre y pelo de mujer y cola de escorpión, yo digo que son estos. Y tú dices que son aquellos, entonces hacemos dos bandos. Como ha sucedido a través de la historia, ¿verdad? Que por la interpretación de Apocalipsis se ha dividido la iglesia. No fue para producir confusión, ni para producir división, ni para especular sobre la venida de Jesús. Tiene que haber habido un propósito, y creo que el propósito del libro es, o era, que la iglesia viera el peligro en el que se encontraba, pudiendo ver a Jesús, pudiera ver a Jesús a la luz de su realidad histórica. ¿Cuál era su realidad histórica? Ellos vivían bajo el imperio romano. Había un rey del mundo que era el emperador romano. Y ese emperador romano era el que dictaba la manera en cómo funcionaba todo el mundo. Y la iglesia ahí estaba, chiquita, moviéndose dentro del imperio, creciendo dentro del imperio. Y toda la sociedad pagana que existía, la cultura romana que permeaba todo el mundo, ellos se tenían que mover en este aspecto. Entonces en Apocalipsis habla de aquellos que ya no podían comprar y que se dejaron marcar y que tenían que unos fueron perseguidos porque no se dejaron marcar y otros que sí se dejaban marcar. Entonces el Señor hace una distinción entre los que se marcaron y los que no se marcaron, etc. Parece estar indicando que Jesús les está diciendo, miren, ustedes están llamados a vivir como una contracultura en medio de la cultura que están ahorita. Véanme a mí, yo soy su rey. Y estos no son reyes. Estos reyes están bajo mi mando. Y ustedes me deben su lealtad a mí solamente. Porque nosotros tal vez no nos podemos identificar muy cerca de ello, ¿verdad? Pero yo ayer les daba un ejemplo. Les decía, en aquel entonces, si tú eras un herrero y te dedicabas y ganabas tu vida haciendo herrería, tenías que pertenecer al gremio de los herreros. Y el gremio de los herreros era un gremio romano. Y la mayoría de los herreros eran romanos. Y tenían su santo Dios patrono de los herreros. Y tenían su festividad, la fiesta de los herreros que le hacían al Dios patrono de los herreros. Algunos de ustedes ya se empiezan a identificar. Y si tú no estabas afiliado al gremio de los herreros, entonces a ti te perseguían. Y si tú como cristiano decías, no, pues yo como cristiano, pues yo no puedo ir a esta festividad que le van a hacer a este Dios, ¿verdad? El patrono de los herreros, pues yo no quiero. Ah, no entras con nosotros, pues entonces no te vamos a dar chance de que tú seas herrero. O simplemente no te vamos a comprar. Entonces el reto de acomodarse al mundo, de acomodarse a los estándares que el mundo dictaba, Jesús dijo, aguas. Tu lealtad es a mí. Y tú tienes que perseverar santo. Y mira los mártires que han muerto antes de ti, que dieron su vida porque no comprometieron su testimonio. Y eso es un tema que está ahí en Apocalipsis. Los que no comprometieron su testimonio, los que no se acomodaron al mundo, míralos dónde están. Están bajo mi altar. Y yo estoy escuchando sus oraciones. Y por eso es que vengo a vengar su muerte. Y tú estás allá, tú tienes que ser digno de tener un testimonio como estos también.
Y entonces habla de testigos y habla de los 144,000 y habla de todos estos testigos que están ahí, que dieron su vida y no están dispuestos a comprometerse con el mundo ni a manchar sus vestidos con lo que el mundo presenta. Hermanos, para nosotros esto tiene una gran relevancia. Esto tiene una gran relevancia. Este tiene una aplicación bien amplia para nosotros. Vivimos en un mundo que está gobernado por esta potestad de los aires. Y el mundo ahorita está vomitando una corriente así, totalmente en contra de Jesús. De una manera burlona, de una manera arrogante, se está oponiendo a Jesucristo. Y la Biblia lo describe como que está derramando un vino de seducción. Y nosotros, desgraciadamente, hemos bebido de ese vino. Y nos hemos embriagado con el vino del mundo. Y algunos de nuestros jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, ¿verdad?, han dicho cosas como: ¿y por qué no podemos nosotros ser como el mundo? ¿Y qué tiene de malo el mundo? Y no se dan cuenta que Satanás es el que gobierna el mundo. En la Biblia, en Apocalipsis, hay dos bestias. Uno es el falso profeta y el otro es el que mueve el mundo. Es una bestia de él. Y muchos de nosotros amamos al mundo más que a Jesús. Apocalipsis es para nosotros, hermano. Apocalipsis es para nosotros. Nosotros necesitamos ver a Cristo, nuestro soberano Rey, triunfando total y absolutamente al final, conquistando al diablo, a sus secuaces, a sus agentes, y lo que ha producido el diablo en el mundo, Jesús lo va a pisotear. Al grado que sus vestiduras blancas van a ser impregnadas de la sangre que él pise. Tenemos que ver estas cosas, porque Jesús ve a la humanidad en rebelión, hermanos. Jesús detesta la inmoralidad del mundo. Jesús va a juzgar la apostasía de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar cuidadosos de no estar nosotros acomodándonos. El Evangelio es glorioso porque Jesús vino a sacarnos del mundo. Por eso es glorioso el pero de Efesios 2:4. Pero Dios, por causa del gran amor con que nos amó, vino, dio su vida, tomando nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y que ya no seamos de este mundo. Cuando Jesús oró a su Padre, le dijo: Señor, llévame y glorifícame contigo. Te pido por estos. Y dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Ellos ya no son del mundo, son míos. ¿No creen que tienen un mensaje Apocalipsis para nosotros? Yo creo que sí, hermanos.